a invitarlos, mis hermanos, para que nos ubiquemos en la Escritura, para que nos ubiquemos en la palabra de Dios. Vamos a predicar en esta mañana, vamos a compartir una reflexión, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Voy a invitarlo para que nos ubiquemos en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Vamos, espere mi hermano que me acordé de compartir otra vez este devocional. Aquí está, ya. Ahí lo compartí de nuevo y quiero que usted tenga un grupo de amigos, simpatizantes, un grupo de personas que no son cristianas, y acabo de compartir, que se me ha olvidado compartir con ese grupo el devocional, y acabo de enviarlo. Así que si usted puede compartir también, hágalo esta mañana. Comparta con alguien más esta palabra de Dios, este mensaje. Entonces vamos a ubicarnos en segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 3 en adelante. Vamos a tomar una porción. Seguramente no alcancemos hoy a dar toda esta enseñanza, pero lo que aprendamos será importante. Dice el versículo 3 de segunda de Pedro, el capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que usted medite en este texto un momento. Como todas las cosas que pertenecen ¿a quién? A la vida y a la piedad nos han sido dadas. Escuche ese término. No nos van a ser dadas. Ya no las dieron. No nos las están dando. No nos las van a dar. Ya nos han sido dadas. ¿Quién nos dio todas las cosas? No algunas, todas las cosas que pertenecen a la piedad. Entonces dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Bueno, dice, nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice aquí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser, mire esto, participantes de la naturaleza divina. Oiga, hay textos, hermanos, que definitivamente a uno lo conmociona. Uno dice, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mi hermano, mi hermana, tú no tienes cualquier cosa. Tú no tienes allí una cosita que te... No, 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 no. Lo que tienes es poderoso. Lo que tienes es grandísimo. Y dice, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Oiga, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, mi querido hermano, hermana y amigos que nos oyen en esta mañana, que definitivamente lo que Dios nos ha dado es naturaleza de Él, naturaleza divina. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nueva naturaleza es. Por esto que tenemos la participación de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga, habiendo huido de la corrupción, es decir, que así haya mucha corrupción en el mundo, esa corrupción no te tocará a ti y no debe tocarte, no me tocará a mí y no debe tocarme, porque la naturaleza divina que está en mí repele toda esa corrupción y concupiscencia. Sigamos. Vosotros también. Entonces, lo que hemos leído en el versículo 3 y 4 es lo que Dios hace, pero ahora en el versículo 5 y adelante es lo que nosotros debemos hacer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí viene una escalera de 8 peldaños, 8 escalones. Oiga bien, viene una escalera de 8 escalones, de 8 peldaños.
Usted los va a contar, usted que toma nota, que es juicioso, puede anotar esto. Por esto, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, todo empeño, toda acción continua eficaz, toda diligencia. Por esto mismo añadida vuestra fe. Primer escalón, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Los contó? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Los contamos otra vez? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. 8 escalones. ¿Dónde empiezan los escalones? En la fe. ¿Dónde terminan? En el amor. Note esa escalera. De la fe, empieza la fe, termina en el amor. Pero sigamos, porque hay algo más interesante aquí todavía. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hay mucha gente ociosa, desocupada, pero si estas cosas abundan en nosotros, estas 8 cosas, no nos dejarán estar desocupados ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene, vamos a analizar esto, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Perdone que sea reiterativo. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero añade todavía algo más. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, perdóneme, por favor, perdóneme. ¿Cuáles cosas? Oiga, sabe que yo he visto que hay hermanos muy juiciosos, muy aplicaditos, que ellos pueden en el chat escribir estas cosas, las 8 cosas. ¿Cuáles? Entonces dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, no caeréis jamás. Hermano, ¿cómo hago yo para no pecar? Hermano, ¿cómo hago yo para no caer en la tentación? Hermano, ¿cómo hago yo para mantenerme victorioso y seguir hacia adelante? Hermano, ¿cómo hago? Hermano, ¿cómo lo hace? Pues practicando estas cosas y volviendo usted a recordar que tenemos que poner toda diligencia y añadir. La palabra añadir es ser más generoso, ser muy generoso, ser abundantemente generoso. Eso es lo que significa la palabra añadir. Que hacemos bien nosotros en esta mañana, definitivamente, en añadir a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto, no seremos ciegos y además haremos firme nuestra vocación y elección y por supuesto haciendo estas cosas no caeremos jamás, porque de esta manera, versículo 11, porque de esta manera
os será otorgada. Me encanta esto, me encanta esto. Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera, ¿de cuál manera? Siendo diligentes, añadiendo a los peldaños cada cosa, dice que no caeremos jamás, pero no solamente no caeremos, porque de esta manera, ¿cuál? Cuidando lo que hemos dicho antes, os será otorgada, ojo a esta expresión, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo estaba estudiando, normalmente uno pasaba los años y hay una expresión, pasó de barriga, pasó raspando, pasó de barrigazo. Y eso significaba que uno había pasado pues apenitas. Y hay gente que puede ser salva así, de barrigazo, que pretende salvarse raspando. No, no tienes por qué salvarte ahí como diciendo, y dicho. No, mira este texto. Te será otorgada amplia y generosa entrada. Hay que salvarse, perdóneme por la expresión si de pronto no es la más correcta, pero hay que salvarse por la puerta grande, porque es que hay una amplia y generosa entrada. Así que vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana y bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos, vamos a valorar mucho esta porción que hemos leído. Como le digo, seguramente no terminemos todo, pero algo aprenderemos. Primero, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo define mucha gente el Evangelio? Vea, hay gente que define el Evangelio de la siguiente manera. La vida del cristiano no es la más fácil, pero es la más correcta. Así muchos definen la vida cristiana. La vida del cristiano no es la más fácil, pero es la más correcta. Yo no estoy de acuerdo con esa declaración. ¿Por qué? Porque es que siempre estamos tratando de mostrar que la vida cristiana es una cosa pesada, cansona, que es muy difícil, que es muy complicada, que los problemas, que las dificultades, que las situaciones, que lo que sucede. Hermanos, y como le digo, sí tenemos dificultades, claro, pero es que yo le creo más a Jesús. Jesús dijo, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Así que la vida del cristiano no es difícil. La vida del cristiano es fácil porque la carga que Dios puso es fácil, ligera, su yugo fácil, ligera su carga. Hay unos que dicen que la vida cristiana es creer en Dios. Error. La vida cristiana no es creer en Dios. La vida cristiana es obedecer y agradar a Dios. Alguien dijo, no es fácil ser cristiano. La verdad es muy difícil, pero es mucho más difícil la vida sin Dios. Y algunos pueden estar de acuerdo con esa declaración. No es fácil ser cristiano. La verdad es muy difícil, pero mucho más difícil es la vida sin Dios. Alguien dirá, con esa sí estoy de acuerdo. Yo tampoco, repito, es que la vida de cristiano no es difícil. ¿Qué hemos leído aquí? ¿Por qué va a ser difícil una vida en que todo te lo han dado? Todo te lo han dado, todo. Entonces, para muchos, la vida cristiana es un espasmo inicial seguido por una inercia crónica. ¿Cómo así un espasmo inicial? Usted sabe que un espasmo es una contracción. Es como si dijéramos que hay un músculo que se retrae y luego se libera otra vez. Eso es un espasmo, una retracción y luego una liberación. Entonces, muchos dicen que la vida cristiana fue como un espasmo inicial, como una emoción que yo sentí. ¡Ay, sí, yo quiero ser cristiano! Y que después queda una inercia crónica. Te voy a explicar el concepto de esta manera. Un carro que no encienda, que esté apagado, un carro que esté apagado, que la batería se descargó, bueno, que tiene algún problema, tú ves que empiezan a empujarlo, taca, 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 y la persona conductora, cajeándolo, aplicando los cambios, logra prenderlo. Y entonces tú ves que el carro hace unos movimientos, ¿no? Taca, 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 y prende. Y de repente se apaga otra vez. Fíjate,
Él tuvo una fuerza inicial. ¡Bum! Esa fuerza inicial que le imprimieron le causa movimiento. Pero resulta que el movimiento le dura hasta donde la fuerza inicial tuvo injerencia en ese cuerpo. Entonces, hasta donde la fuerza llegó, hasta ahí hubo movimiento. Hay cristianos que viven la vida cristiana así, a empujones, a empellones. Los empujan y su ánimo dura hasta que la fuerza que le metió el empujonazo del pastor, del líder, del esposo, le dura. Y no debe ser así. Nosotros debemos tener en realidad una vida de fluidez, una vida de crecimiento, una vida de avance todo el tiempo. Por eso entonces yo quiero decirle esta mañana, reconoce, cristiano, tu dignidad. Reconoce, cristiano, tu dignidad, la dignidad que el Señor te dio. Y hecho partícipe de la naturaleza divina, no vuelvas con una conducta indigna a la vileza de tu condición anterior. Usted tiene una dignidad, usted ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no vuelva a la vida anterior. La primera debilidad que hubo en la primera generación de creyentes a la que Pedro le quería hablar era la falta de crecimiento en la vida cristiana. La iglesia estaba dando a luz nuevos cristianos, pero muchos de ellos quedaban como niños. Y eso los hacía vulnerables a sus propios temores, a sus dudas, a sus incertidumbres, a los falsos maestros, al enemigo, a Satanás. Así como Pedro dijo esto, su amigo cristiano Santiago había escrito: la fe real produce obras reales. El apóstol Santiago, que fue amigo del apóstol Pedro y que está muy cercano incluso en sus cartas, dice: la fe sin obras es muerta, porque la fe real produce acciones, obras reales. Entonces, Pedro podía oír las excusas de antemano. Cuando Pedro escribe esta segunda carta, podía escuchar cristianos diciendo: ay, qué pena, yo no sabía que esperaban eso de mí. Hermano, qué pena, no puedo cambiar mis costumbres, yo soy así. Bueno, pues yo entiendo que no hay que cambiar mi vida porque ahora vivimos bajo la gracia. Pueden ser excusas que dieron los cristianos a los que Pedro les escribió esto. Y así comienza mostrándonos que todos los primeros movimientos eran de Dios. Jairito, volvamos al versículo 3. Todos los primeros movimientos para ser salvo son de Dios. No solo reconcilió Dios a todo el mundo con él mediante la muerte de Cristo, sino que Dios dio hasta la habilidad de creer. El punto de Pedro era que todo el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, es 100% algo que Dios hizo por su pura gracia y su puro amor. Entonces, mire lo que dice el texto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso nos habla de salvación, nos habla de una vida nueva. Nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, vea estas preguntas. ¿Fue mi decisión, mi idea, la que me llevó a convertirme en cristiano? ¿Fui yo el que tomó la iniciativa para ser cristiano? No, no lo fue. Dios me llamó por su propia gloria. Me diseñó para este momento. Por su amor y su bondad me salvó. No puedo cambiar mi forma de vida. Sé que es lo que Dios, que Dios no dice eso, pero no es ese mi destino. Es decir, hay mucha gente que dice: es que no puedo cambiar la forma en que vivo. Yo lucho y quiero, pero si Dios me hizo así, pues no, eso no es correcto. No es correcto. Todas las cosas necesarias para la santidad, todas las cosas necesarias para la salvación, todas las cosas necesarias
para ser salvo, todas las cosas necesarias para vivir en consagración, todas las cosas necesarias para andar en el Espíritu, nos fueron dadas. Ahí dice, vea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cámbiale el término vida y piedad por salvación, cámbiale el término vida y piedad por santidad, cámbiale el término vida y piedad por consagración, cámbiale el término vida y piedad por victoria, cámbiale el término vida y piedad por santidad, por consagración, por rectitud, por fidelidad. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. Note el tiempo del verbo. Nos han pasado, nos han sido dadas, nos han, no nos son ni nos serán, nos han, es pasado. ¿Por qué no veo nada del poder de Dios obrando en mi vida? Mucho cristiano que hoy puede pensar y decir de esa manera, aquí en el devocional incluso puede haber alguien que diga, hermano, ¿y cómo hago yo para cambiar si es que definitivamente yo no veo el poder de Dios obrando en mi vida? Entonces, lo correcto aquí es que ese poder obra. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de Él. Oiga bien, mediante el conocimiento de Dios, ese poder obra. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Hermano, pero ¿por qué yo no veo obrando ese poder? Porque ¿será que no te interesas en su conocimiento? ¿Será que no pones de tu parte? ¿Será que tú no pones tu empeño y tu diligencia? Entonces, yo debo preocuparme por aprender. Yo debo preocuparme por conocer. El conocimiento para mí es esencial. Sin el conocimiento de estas cosas, yo no puedo crecer, yo no puedo avanzar. ¿Qué es lo que todo cristiano entonces debe saber? Todos necesitamos que se nos recuerde que la victoria de Cristo en el Calvario fue una doble victoria. ¿Sobre qué triunfó Jesús en el Calvario? Primero, sobre la culpa del pecado. Y segundo, sobre el poder del pecado. Escuche esto. Jesús en la cruz tuvo una doble victoria. ¿Cuál fue? Sobre la culpa del pecado y sobre el poder del pecado. Sobre la culpa del pecado significa que Dios ya no nos culpa de los pecados y ha quitado su maldición por ellos. Hermano, ¿no se siente usted feliz de haber sido perdonado? ¿Se acuerda que hay un salmo que dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado, a quien Dios no culpa de iniquidad? Bienaventurado, dichoso, feliz. Así que tú eres bienaventurado, tú eres feliz si Dios te perdonó, si Dios quitó tu pecado. Qué bueno que tú lo puedas hoy disfrutar y tú sepas de manera contundente que eres perdonado, que la culpa se ha quitado de ti. Y también sobre el poder del pecado. Dios nos ha dado la capacidad de reprender al diablo y escoger lo que Dios considera recto. Pedro nos promete una vida eficaz y productiva si procuramos con diligencia vivir lo que creemos. Los cristianos solo pueden ir en dos direcciones. Entonces, el cristiano está creciendo en su fe y en su vida, creyendo, viviendo en las promesas preciosas de Dios. Entonces, mira el versículo que sigue. Vamos a ver el versículo 4. Lo que dice el versículo 4 es maravilloso. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El cristiano debe crecer en su fe y en su vida, creyendo y viviendo las promesas que Dios le hizo y participando de esta naturaleza divina. Esa es una dirección hacia arriba.
estoy creciendo, estoy disfrutando de las promesas preciosas y grandes que Dios me dio y soy participante de la naturaleza divina. La otra dirección es hacia abajo. Están muriendo en la fe, en su vida, yendo por la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. A todo el que no elija crecer, pues lo que elige es morir. A todo el que no elija creer en las promesas de Dios y vivir en ellas, las mentiras de Satanás lo engañarán. Esas mentiras con frecuencia desencadenan a corto plazo una gran emoción, pero cuando se convierten en una forma de vida, pudren el carácter de las personas, envenenan lo que queda de la fe y conducen al infierno. Entonces, yo he puesto en muchas ocasiones este ejemplo. El evangelio es un carro que tiene acelerador, pero no tiene frenos. Escúcheme eso. El evangelio, carro que tiene acelerador, pero no tiene frenos. Y el camino de la salvación es hacia arriba. Como dirían algunos, cuesta arriba. Es hacia arriba. El camino de la salvación es hacia arriba. Entonces, vamos a ver, vamos a poner esto como ejemplo aquí. Mire, el carro de la salvación, del evangelio, va hacia la salvación y él va subiendo, mire, él va subiendo. Mientras esté acelerando, él va subiendo. Yo quiero que usted piense en una cosa. ¿Qué pasa si este carro deja de acelerar? Entonces, el evangelio tiene acelerador, pero no tiene frenos. Entonces, él va subiendo. La salvación es cuesta arriba, va subiendo. Ahí va el evangelio, va el cristiano, creciendo. Pero resulta que se detiene. Deja de acelerar. Ya usted sabe qué va a pasar con este carro, ¿cierto? Porque tiene acelerador, pero no tiene frenos. Es decir, que él no puede parar. ¿Qué pasa si yo voy cuesta arriba acelerando y dejo de acelerar y no tengo frenos? Mire, sí o sí hay que un retroceso. Me devuelvo. Ve, hermano, en la vida cristiana no hay estancamiento. En la vida cristiana es imposible estancarse. Uy, hermano, que yo siento que me estanqué. No, no te estancaste en realidad. Eso no es verdad. O tú avanzas o retrocedes. O tú creces o tú decreces, disminuyes. O tú vives o mueres. En este camino no hay intermedio. En este camino o eres o no eres. No, hermano, que yo soy tibio. El tibio va para atrás. Entonces, hermano, tú debes revisar tu crecimiento espiritual. ¿Cómo lo revisas? ¿Cómo revisas ese crecimiento espiritual? Mire, yo debo aprender como cristiano a revisar mi vida y a compararme no con otros, sino conmigo mismo. ¿Cómo lo hago? Bueno, considerándome. Entonces yo pienso en el tiempo en que empecé mi vida cristiana. Ve, aquí hay una hermana, el hermano Guillermo Tarazona me escribe, nuestra vida espiritual debe ir de aumento en aumento. Claro, hermano Guillermo, porque esa es la senda del justo. Recuerde lo que dice la Biblia. La senda del justo es que, como la luz de la aurora que va como de aumento en aumento, va creciendo, va acelerando hasta que se llegue al día perfecto, a la claridad, a la salvación. Entonces, eso es lo que está establecido para el cristiano, que él crezca. Pero si hay un cristiano que no crece, hay un problema. Mire, el crecimiento espiritual es casi tan lento como el crecimiento físico. Entonces, yo debo compararme. Hombre, ¿cómo era mi oración al principio? ¿Cómo era mi vida cristiana hace un mes, hace 6 meses, hace un año? Hay personas que no se preocupan por el crecimiento espiritual, se preocupan por otras cosas, por ganar plata. Hay hermanos que deciden trasladarse a otro lugar por plata, por un negocio.
No importa que en el lugar donde van a ir, su crecimiento espiritual no va a estar. Su vida espiritual va a empezar a menguar, va a empezar para atrás, para atrás, para atrás. No les importa. No, hermano, pues allá no puedo asistir tanto. No, pues este trabajo solamente me deja ir un culto al mes. Pero hermano, yo creo que ahí con ese cultico al mes yo me mantengo. No tiren de crecimiento. Porque es que a comparación de tu vida cristiana actual, vas a ir de para atrás en vez de ir de aumento en aumento. Entonces, ¿qué debo hacer? Vea, el crecimiento espiritual es tan lento como el crecimiento físico. Usted no ve que un niño se acueste midiendo 10 centímetros, perdón, 60 centímetros y que al otro día mida 80 centímetros, 1 metro. No, ellos crecen. Los bebés van creciendo, los niños van creciendo, pero ese crecimiento es muy lento. No sucede automáticamente. Mire, en la base del cráneo, aquí en la base del cráneo, de cada persona hay una glándula que se llama pituitaria. Esa glándula pituitaria es la que estimula y regula el crecimiento físico de los niños. Esa glándula pituitaria. Y luego concluye el proceso de crecimiento cuando el cuerpo ha llegado a su madurez. Nadie tiene que elegir crecer, solo sucede. Usted no dice, bueno, voy a tomar estoy hablando físicamente, ¿no? Físicamente. Bueno, voy a tomar la decisión de crecer 5 centímetros más. ¿Cómo será que Jesús dijo? Ninguno que se afane logra añadir centímetros a su estatura. Por tu afán no vas a lograr eso. Entonces, el crecimiento llega hasta cierto momento. Una vez, una niña le preguntó a su padre, papá, ¿por qué los grandes dejan de crecer? Oiga la pregunta, ¿por qué los grandes dejan de crecer? Y es cierto que cuando físicamente llegamos a la edad de madurez del cuerpo, usted sabe que en la adolescencia hay un rango de crecimiento, pero ya sobre los 20, 22 años, el crecimiento ya se detiene. Ya la glándula pituitaria dice, ya este cuerpo alcanzó la madurez, ya mi trabajo está cumplido, por lo menos esa parte del trabajo. Entonces se detiene el crecimiento. Y a partir de ahí empieza el envejecimiento. Y por eso usted ve que una persona que a los 30 años, a los 25 años, medía 1,80, cuando tiene 75, 80 años, ya no mide 1,80. ¿Por qué? Porque el crecimiento va disminuyendo, incluso la estatura que tenía va menguando. Eso en la parte física. Hay gente que no crece más. Llegaron hasta ahí. Los grandes, dijo la niña, ¿por qué los grandes dejan de crecer? Hermano, y espiritualmente es algo que nosotros debiéramos pensar muy bien. ¿Será que tú te sientes grande y ya no creces espiritualmente? ¿Será que tú ya te sientes muy espiritual, muy consagrado y usted dice, no, hermano, yo tengo 40 años en el evangelio, oh, hermano, yo estoy ya hecho, mejor dicho, o como dirían los otros, hecho? No, hermano, tú nunca puedes dejar de crecer. El crecimiento en ti debe ser una constante, una constante, una constante. En la vida espiritual nunca se deja de crecer. Nunca se deja de crecer. Entonces, sin embargo, el crecimiento espiritual no sucede por sí mismo. Dios no acepta hacer por las personas lo que Él las ha capacitado a hacer y les ha permitido a los creyentes elegir crecer en la fe y en la vida. Entonces, ¿cómo así? Hermano, vea, Dios nos dio el potencial para crecer. A nosotros nos dio el potencial para crecer. Por eso nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Él ya nos dio todas las cosas, como dijo el versículo número 3, porque nos ha dado todas las cosas. Entonces, considere, por ejemplo, usted, hablando del crecimiento, una semilla. Si una semilla hablara, nos diría que todo su potencial está adentro de ella, la semilla. Todo lo que tiene que hacer es ubicarse en un terreno fértil y cuidar su desarrollo. De lo único que la semilla se preocuparía sería de permanecer en el mejor ambiente
con la tierra, el agua y el abono correcto. Y si está en su ambiente, crece porque crece y lleva fruto. Hermano, tú eres como una semilla. Dios ha puesto dentro de ti todo lo necesario. Hermano, ¿dónde dice eso? Versículo 3, versículo 4 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, nos está diciendo que todo lo que necesitamos para avanzar, para mantenernos, para no pecar, para ser victoriosos, ya lo puso dentro de nosotros. Es decir, que para llegar a un pleno desarrollo de la vida que hemos recibido de Dios, necesitamos invertir tiempo y dedicación y practicar la gimnasia espiritual. Oiga eso, necesitamos definitivamente del ejercicio espiritual. Mire, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo precisamente, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Cómo así, hermano? Ejercítate para la piedad es que yo tengo el potencial de empezar a hacer un ejercicio, de empezar a hacer una gimnasia espiritual y empezar a crecer. Gracias, Jairito. Primera de Timoteo 4:7. Esto le escribe Pablo a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Ya? Ejercítate para la piedad. Mire ese término. Ejercítate para la piedad. Deje de estar viviendo ya de cuentos. Deje de estar viviendo de fábulas. Deje de estar viviendo de historias. Así como el cristiano Abba. Yo evangelizaba, yo ayunaba, yo predicaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo ayudaba, yo aportaba, yo colaboraba. El cristiano Abba. No, deseche eso. Esas cosas viejas, esas cosas históricas, esas fábulas, esas historietas, esos cuentos. Y ejercítate para la piedad. Hermano, vamos a tomar la decisión de crecer. Usted sabe que a mí me gusta que cuando predico usted participe conmigo aquí. Entonces, vamos a escribir esto en el chat. Tomo la decisión de crecer. Hoy tomo la decisión de crecer. Porque el versículo 5 que viene nos va a decir algo. Entonces, vamos a ir a segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Y colóqueme usted ahí en el chat, por favor. Si quiere, pues, si puede, colóqueme ahí en el chat y escríbame: hoy decido crecer. Hoy decido crecer. Hoy decido crecer. Hermano, que debemos crecer. El crecimiento espiritual es una decisión que yo tomo. En la parte física, yo no decido crecer, sucede automáticamente. Pero en la parte espiritual, yo decido crecer. No sucede, no decido, no sucede esto automáticamente, que yo me siento aquí y el Espíritu Santo llega y me llena y empieza. No, yo tomo una decisión de crecimiento. Gracias, hermanos. Ahí está ya mis hermanos, mi congregación virtual aquí, gloria a Dios, del devocional de Gloria en Gloria, participando. Hoy decido crecer. Sí, Señor. Aquí el hermano Guillermo dice, todavía somos niños espirituales. Oiga, a propósito de eso, hermano Guillermo, hay una canción antigua que dice, en la iglesia hay 3 clases de niños. Hay niños poco espirituales. Qué terrible mal. Entonces, habla de los niños carnales, que no son espirituales. Pero hay niños naturales y también dice que hay niños espirituales que se están alimentando de la leche espiritual y que crecen. Ojalá usted pueda buscar la canción y escucharla. En la iglesia hay 3 clases de niños. Incluso hay un hermano nuestro que la cantaba, el hermano Amador Sánchez. Él cantaba esa canción muy bonita, que nos habla de esta madurez que hay que ir teniendo, madurez. Entonces, mire, aquí, gracias, hermanos, gracias. Hoy decido crecer, hoy decido crecer,
Hoy decido crecer en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a crecer en el nombre de Jesús. Y el devocional de Gloria en Gloria le ayuda. ¿Por qué? Porque en el devocional de Gloria en Gloria, lo que yo he visto es que siempre hay una intención de aportar conocimiento de la palabra. El hermano Jairo, en su dirección, siempre está aportando crecimiento, enseñanza. Los predicadores que participamos siempre propendemos por dar crecimiento a través de la predicación de la palabra. ¿Y eso qué hace? Pues que al tener conocimiento yo crezco. Entonces, mire, vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora viene nuestra parte. Ya vimos que el Señor nos dio todas las cosas, pero ahora viene otra parte. ¿Cuál? Poniendo toda diligencia. Una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interior como exterior, de forma eficaz. Eso se llama diligencia. Eso es lo que significa diligencia. ¿Ya? Espoule es la palabra griega, espoule, de diligencia. Y lo que indica esa palabra es que yo pongo toda agilidad, tanto interior como exterior, para hacer una obra con prontitud, pero con excelencia, con eficacia. Entonces dice, vosotros también poniendo. ¿Por qué dice vosotros también poniendo? Porque ya Dios ha puesto todo lo que ha tenido que poner. ¿Ya? Todo lo que ha tenido que poner, lo ha puesto ya Dios. Entonces el escritor dice, ahora a nosotros, a vosotros también nos toca poner algo. ¿Qué vamos a poner? Toda diligencia, toda prontitud, toda agilidad, toda eficiencia. ¿En qué? Poniendo toda diligencia, ¿en qué será? En el crecimiento, en lo que es crecer. Entonces hay otra palabra. Oiga bien, por esto, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Esa palabra añadid, ¿qué significa? Esa palabra añadid es del verbo epichorego, un verbo griego, pues, epichorego, que tiene una historia pintoresca y fascinante. La palabra añadid, en el drama griego, las piezas teatrales se ponían en escena por el esfuerzo combinado de un poeta, quien era el escritor de la obra, del Estado, que era el que proveía el lugar, es decir, el teatro, y algún individuo rico llamado choregos. Cuando usted vea a alguien que tiene mucha plata, usted en griego le puede llamar choregos, que quiere decir con mucha riqueza, muy rico, multimillonario, que pagaba los gastos. Entonces, tenemos participantes para hacer una obra de teatro en el drama griego. Número uno, el escritor, que era el poeta que escribía la obra. Número dos, el Estado que ponía en lugar el teatro. Y número tres, el chorego, que era el millonario que ponía la plata para los gastos. Entonces, algún individuo rico llamado choregos pagaba todos los gastos. Esto requería de un esfuerzo generoso, pero a veces muy costoso de su parte. Según la opinión de Pedro, Dios escribió con la sangre de Jesús la obra cautivadora para la vida de un cristiano. El teatro es el mundo donde se llevará a cabo. Entonces, recuerde, teníamos el escritor, teníamos el Estado que proveía el teatro, el lugar. Aquí tenemos nuestro Dios que escribió con su propia sangre, aleluya, esta historia de amor y de salvación, de perdón, de vida nueva, abundante y creciente. Oigan, gloria a Dios. No tenemos un Dios ajeno que se hizo el loco para... No, tenemos un Dios que se manifestó en carne y vino y sufrió y murió por nosotros y con sangre escribió esta historia bendita de salvación. El mundo es el lugar donde esta historia es vivida. Entonces tenemos el poeta, tenemos el Estado, pero nos falta el chorego. ¿Quién le estaba diciendo que la palabra añadid es una palabra que nos corresponde a nosotros ponerla por obra?
porque es la persona que pone los recursos, es la persona que coloca la riqueza, el costo. Bueno, a nosotros nos colocan aquí el apóstol Pedro una tarea. Vosotros poniendo también toda diligencia, por esto mismo añadid. La palabra añadid del griego epichorego lo que pretende decirnos es que definitivamente yo soy el que coloco ese costo, ese pago. ¿Y cuál es? El ser muy generoso. La palabra añadid quiere decir muy generoso. Mire, cuando la Biblia dice buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura, la palabra en la terminología griega del escrito, lo que pretende decir es, si tú buscas a Dios en primer lugar, entonces Dios contigo será muy generoso dándote las demás cosas. Dios será muy generoso y por naturaleza de Dios, Él es generoso. Así que mis hermanos, nosotros debemos ser muy generosos al poner fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. En una próxima ocasión podemos desarrollar cada uno de estos escalones. Por ahora, hermano, decirle que el Señor nos invita a crecer, que el Señor nos invita a ir de aumento. Y como usted ha colocado allí esta mañana de manera especial, como usted ha colocado, he decidido crecer, yo decido crecer. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer de manera especial en nuestra vida, que Él nos permita tener un crecimiento. Hermano, es el anhelo de mi corazón que la palabra de Dios esta mañana nos impulse a crecer, nos impulse a madurar, nos impulse a ir más adelante y a ir un nivel más arriba. Recuerde que ya Dios le dio todo lo que usted necesita para ser un victorioso, pero que ahora nos corresponde a nosotros poner toda diligencia y poner un poquito de generosidad en la acción de la vida cristiana para ser cada día más como Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Tú nos has perdonado, nos has librado, nos has dado una vida nueva, nos has dado, Señor, tanta bendición, tanta gracia, tanto poder, tanta autoridad, que a veces nosotros en realidad nos quedamos cortos para vivir la vida que a ti te agrada. Pero esta mañana hemos decidido crecer. Esta mañana hemos decidido poner toda nuestra diligencia, poner todo nuestro empeño, poner toda nuestra generosidad en el crecimiento que necesitamos para tu gloria, para tu honra, para ser cada día más como tú, Jesús. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos cada día a tener más conocimiento y a poner ese conocimiento por obra, y al ponerlo por obra, generar crecimiento en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús hemos decidido crecer y con tu ayuda lo lograremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este devocional y por cada hermano y hermana que se han conectado con nosotros. Tu bendición para este resto de día y para este fin de semana de manera especial. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.